gente a veces se queja porque mi perro se me come el mueble, se me come el celular, las zapatillas, porque el perro quiere descargar energía. Y la única manera es su frustración. O muerde las cosas o te puede morder a ti porque está frustrado. O se vuelve más pasivo y más nervioso, ¿sí? Porque de tanto humanizar el perro no es que necesita solo amor, necesita y requiere de muchas otras cosas. Que su cuerno tiene beneficios casi milagrosos, que sus garras son símbolo de prosperidad o que su aleta tiene propiedades de regenerar la potencia sexual. Son solo algunos de los motivos por los que ciertas especies animales están al borde de la extinción. La vanidad del ser humano, de la mano con su indolencia, son los responsables de causar cada día la desaparición de una especie animal en el planeta. Animales vulnerables con sus días contados si la humanidad no se conciencia y se responsabiliza. Su desaparición será entonces enteramente nuestra culpa, en un planeta en el que somos inquilinos y en el que sus verdaderos dueños van desapareciendo así, con cifras alarmantes. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Mediodía, este espacio de la televisión pública que está construido y dedicado a la familia ecuatoriana. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Vane. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Ustedes ya vieron el título del programa. Por supuesto, hablaremos de los animales, de esos que están a punto de extinguirse y también, pero de las mascotas, esas que vemos todos los días y les tenemos tanto cariño. Pero sí quiero mandarle, antes de empezar todo el programa, un abrazo inmenso y una buena energía a la selección que hoy a las 6:30 de la tarde se juega su última carta. Vamos a ver qué pasa. Necesitamos pócar de ases de aquí hasta jugar contra Argentina para poder clasificar. Pero ¿quién dice? La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, el problema es que no solo es la última carta del Ecuador, es la última carta de Chile, también una selección que ha sido bicampeón de la Copa América. Así que pues las expectativas son altas para las dos selecciones. Desde aquí le mandamos toda la fuerza y toda la esperanza a nuestra selección ecuatoriana de fútbol, que pues hasta el último debe hacer el mejor de los papeles y nosotros tenerles la mayor de las confianzas. Y es que eso es lo único que se les pide ahora, que le pongan todo, no importa lo que pase. Uno ve y se refleja en realidad todo lo que puede poner un jugador de fútbol. Les mandamos un inmenso saludo, como decía hace un momento. Todo el Ecuador está pensando en ustedes. Vamos a ver qué pasa, como te decía también. La esperanza es lo último que se pierde, pero no es el único partido importante. También juegan Argentina contra Perú en La Bombonera, un estadio que va a estar a reventar. En realidad ya no hay ni una sola entrada. Los argentinos se juegan su cupo al Mundial para no ir al repechaje. Imagínate, tienen al mejor jugador del mundo. Sí. ¿Te imaginas tú un Mundial sin el mejor jugador del mundo? Yo pensaría que no, hay muchas sorpresas para el Mundial de Rusia. Ojalá que una de esas sea la participación, por ejemplo, de la mayor cantidad de selecciones latinoamericanas, que esté ahí Ecuador. A mí me gustaría, por ejemplo, que esté Chile también. Ha hecho una destacada participación, tienen jugadores de primer nivel, así que pues para mí está complicado el resultado de hoy. Difícil está, hay alrededor de 7 equipos que están luchando por 2 cupos y nada, pues el tiempo dirá. Hoy fecha entonces neurálgica de las eliminatorias. Nosotros con esa información rapidísima y con un saludo a la selección como siempre, nos juntamos para en este momento darle paso a nuestra querida Gisela Poveda. Hola Gis, estás en el puerto principal, cuéntanos qué tipo de iniciativas, nos vas a dar algunos detalles en esta jornada. ¿Qué tal, Vane y Arturo? Muy buenas tardes. Estoy feliz porque hoy es jueves, ya mañana es viernes, fin de semana. Nos vamos de feriado, así que estoy muy contenta. Les comento que yo estoy desde una casa de acogida para perros y gatos, rescatados justamente por la Unidad de Rescate y Recuperación Animal URRA. Más adelante estaré conversando justamente con las representantes de esta unidad de rescate para que nos dé detalles sobre la labor que ellos realizan. Y me acompaña por aquí, miren esta belleza. Ella se llama Rosita, tiene 1 año y medio y bueno, ella también justamente es rescatada por URRA y más adelante sabremos un poco más de la historia de ella. Así que igual no puedo escuchar mucho, chicos, de lo que ustedes podrían estar comentando porque en la parte de acá, como ustedes pueden ver, hay bastante perritos y están haciendo bulla, así que no escucho muy bien. Muy bien, nosotros vimos excelentemente las tomas y te mandamos un abrazo también para todos esos animalitos y para la gente que va a estar contigo. Gisela nos ha acostumbrado también a las sorpresas, muy probablemente salga con alguna amiguita o algún amiguito desde URRA, así que vamos a ver. Con Rosita. Con Rosita. ¿Te puedes ir con Rosita, será? Sí.
Rosita es hermosa, pero hay que ver. Vamos a ver qué pasa. Y sí, vamos a hablar también de las mascotas, como les decía. Muchísimas gracias, Rize. Vamos a hablar también de las mascotas, cómo es que se les debe cuidar. Muchísimos pensamos que hay que tratarles como a hijos, como un ser humano más. Yo particularmente sí lo hago. Mi perrita, mi mascota, se llama Blancanieves, le trato casi como una hija. Y dicen los expertos, pero que esto no es lo mejor, ¿vale? La humanización de las mascotas, dicen. Estaremos hablando de eso, pero también de un dato alarmante. Preste mucha atención porque se estima que en los últimos 40 años se ha disminuido en el planeta un 67% de la diversidad biológica. Así que estos son datos alarmantes. Bueno, más bien el tema es 58% y podría alcanzar hasta el 2020 el 67%. Es decir, que las especies que nosotros estamos acostumbradas a ver quizás en un par de años ya no existan. Y respecto a eso vamos a hablar en el siguiente reportaje. Les contaremos cuáles son esos animales que están al borde de la extinción. Nosotros quizás algo ya podamos hacer. Vamos a ver entonces, bienvenidas y bienvenidos en este programa en el que nosotros pretendemos hacer un poco de conciencia y reflexión sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Atención. Que su cuerno tiene beneficios casi milagrosos, que sus garras son símbolo de prosperidad o que su aleta tiene propiedades de regenerar la potencia sexual. Son solo algunos de los motivos por los que ciertas especies animales están al borde de la extinción. La vanidad del ser humano, de la mano con su indolencia, son los responsables de causar cada día la desaparición de una especie animal en el planeta. ¿Alguna vez escuchó hablar del rinoceronte de Java? Bueno, él es cazado, sobre todo, por propiedades que se le atribuyen a su cuerno en la medicina tradicional china y como objeto decorativo. Solo existían cerca de 29 ejemplares en la isla de Java, Indonesia, en 2012. Oso panda, menos de 2.500 ejemplares en hábitat natural. Esta es la cifra que resume el presente y el futuro del oso panda. Esta especie, originaria del suroeste de China, es un símbolo de la lucha contra la deforestación y la caza ilegal. Pingüino de Magallanes. La subida generalizada de las temperaturas en el planeta es causante de la crítica situación de esta clase de pingüinos originarios del sur de Argentina. Tortuga baula. Se encuentra en serio peligro de extinción, junto con la tortuga laúd, aunque cada vez más atraen a los turistas la pesca occidental, contaminación de las aguas y la caza para conseguir su caparazón, carne o huevos, son los culpables de su desaparición. El tigre de Bengala. Su población ha disminuido en más de 60% por la invasión humana a su hábitat natural y por la caza furtiva, por supuesto. También se le atribuyen poderes en la medicina oriental. El jaguar. La principal razón que está haciendo desaparecer al jaguar es que son cazados para comercializar su piel. Delfín de río. Curioso habitante de agua dulce del sur y suroeste de Asia. Muere generalmente porque asciende el nivel de salinidad en las aguas dulces. Son solo 7 de las decenas de especies en peligro de extinción, animales vulnerables con sus días contados si la humanidad no se conciencia y se responsabiliza. Su desaparición será entonces enteramente nuestra culpa, en un planeta en el que somos inquilinos y en el que sus verdaderos dueños van desapareciendo así, con cifras alarmantes. Hoy hablamos entonces de la protección y el cuidado de los animales y algunas cosas que están ocasionando esta disminución de la biodiversidad son la caza furtiva, la contaminación o la eliminación de los ecosistemas. Y para que usted lo sepa, cada año desaparecen del planeta 1.200 rinocerontes, un dato que también nos debe llevar un poquito a la reflexión. Como siempre tenemos invitados de alto nivel, expertos que nos van a permitir abordar otras aristas. Saludamos por un lado a Hugo Arnal, él es director de WWF en el Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Vanessa. Y también está con nosotros la doctora Karina Pisco, coordinadora general de Urbanimal de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, también para hablar un poco más sobre los temas locales y esa concienciación, Arturo, que debemos tener sobre el cuidado de las mascotas. Así que el diálogo está abierto. Claro que sí, como siempre esperamos sus llamadas, las líneas ya habilitadas desde este momento, 3970-822 o 3970-813. Quería recordarles que en el Ecuador también tenemos animales en peligro de extinción. Uno de ellos, por ejemplo, nuestra ave insigne, el cóndor. Cada vez hay menos y hace
Hace pocos meses, en realidad, una persona se tomó una foto después de haber cazado un cóndor, y orgullosamente mostraba en su página de Facebook, en su perfil de Facebook, haberlo cazado. Me acuerdo que hubo una persecución después a esa persona porque no terminamos nosotros, los ecuatorianos, de concienciar este espacio maravilloso en el que nosotros vivimos. Así que el intento es ese, es darnos cuenta de estos animales fantásticos que nos rodean y quienes hacen el planeta de verdad. Las líneas, como les decía, ya habilitadas. Si prefiere, se puede comunicar con nosotros a través de Twitter con el hashtag o numeral al mediodía. Estamos también presentes en vivo y en directo a través de Facebook Live para el planeta entero. Vale. Comenzamos y quiero repetir ese dato de una disminución del 58% de la biodiversidad del planeta en los últimos 40 años. Quizás no dimensionamos una vez más estas cifras que tal vez son cifras frías, cifras duras, pero atrás de eso hay cientos, decenas de miles de animalitos que ya no se encuentran entre nosotros. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Sí, se ha medido en las últimas décadas una disminución de la abundancia de vertebrados en más de 3.000 poblaciones a nivel global, y esa disminución es en promedio un 58%. Varía dependiendo del género. Monumental, es una cifra nunca antes registrada. Es una cifra monumental y dependiendo del grupo, ¿verdad? De la taxa, del taxón, hay distintas razones para eso. Por ejemplo, en anfibios, los anfibios hoy en día son muy impactados por el cambio climático que estamos viviendo, el aumento de la temperatura global, lo cual genera también una serie de enfermedades, sobre todo en las regiones tropicales, que están afectando a los anfibios. Entonces, ese es un cambio importante. En el caso, por ejemplo, de mamíferos, una de las razones más importantes es la cacería, la explotación excesiva, pero también el cambio y la desaparición de los hábitats. Hace un momento vimos una escena de un jaguar, uno de las amenazas más fuertes a jaguar, aparte de la cacería. La deforestación. Es la deforestación, ¿no? Entonces tenemos esto. En el país nosotros tenemos una situación que es muy normal cuando uno la examina globalmente. La mayoría de las extinciones que hemos tenido en el país han ocurrido en Galápagos. Estamos hablando de animales de vertebrados. También por su gran biodiversidad. Es decir, por un lado, la alta biodiversidad, pero además hay una situación muy especial con la biodiversidad insular. Cuando uno examina los últimos 500 años de datos sobre extinciones, uno se da cuenta que entre el 65 y el 90% de las extinciones han ocurrido en islas. Y es básicamente porque la biodiversidad de las islas es una biodiversidad que es muy frágil. Es limitada, claro. Y mayormente las especies exóticas invasoras en las islas siempre han estado vinculadas. Entonces en Galápagos hemos tenido roedores que han desaparecido y se presume que la causa es el desplazamiento y la depredación por ratas negras y marrones que llegaron a las Islas Galápagos hace 200 años. Bueno, de lo que estamos viendo, entonces también bienvenida, muchísimas gracias por su presencia aquí, Karina. Muchas de las razones, si no la mayoría o todas, tienen que ver con la acción del hombre. Cambio climático, caza ilegal, destrucción de los hábitats, deforestación. Entonces, frente a eso, ayer que fue el Día de los Animales, debemos empezar ya a hacer conciencia sobre lo que estamos haciendo bien, como decía al inicio, y de lo que estamos haciendo mal. Así es, creo que parte de esto, como usted decía, es la acción del hombre en todo lo que es los ecosistemas, la deforestación, el maltrato animal, la caza, tiene mucho que ver con estos tipos de acciones. Ahora, la conciencia animal viene desde hace poco, al menos planetariamente. Y de todos modos todavía falta en muchísimas personas y en muchísimas sociedades darse cuenta de esta importancia. ¿Cómo hacemos para que todavía llegue más profundamente este concepto de la preservación animal? Porque yo sí creo que ha habido una revalorización en los últimos años. Quizás nos hemos dado cuenta, muchísimas personas, de lo importante que es la fauna y la flora, por supuesto. Pero ¿cómo llegamos a quienes todavía no lo entienden? Bueno, hay datos bien curiosos. El emperador Ashoka en la India hace muchísimos siglos ya había decretado la protección inclusive de las hormigas, ¿no?
Cuando uno ve un poco la nobleza francesa, uno sabe que algunos bosques se protegieron básicamente como cotos de caza de esa nobleza. Hoy en día uno visita Fontainebleau, cerca de París, y uno observa que todavía hay poblaciones importantes de algunos mamíferos. Entonces, sí hubo en distintos momentos, en distintas geografías y sociedades, grupos que se interesaron en la protección de la fauna o de las especies por distintas razones. Pero cuando vemos lo que ha ocurrido después de la Revolución Industrial o durante la Revolución Industrial, ha sido patético. Es decir, nos hemos enfrentado a la naturaleza con una visión utilitaria, con una depredación, olvidándonos que la mayoría de las medicinas que estamos usando hoy en día tuvieron un origen en principios naturales, principios activos, sobre todo de plantas, ¿no? Sí. Y eso es terrible, porque cada vez que se nos extingue una especie, es como que saquemos de una biblioteca un libro que está lleno con soluciones a problemas, ¿no? Por supuesto, es que todo tiene un sentido en la vida, o sea, cada especie determina o cumple una función importantísima dentro de la cadena natural de la vida. Ahora, el problema es que detrás de esto también hay intereses muy marcados, tomando en cuenta de que el comercio ilegal de especies genera entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año, y el 30% de esas especies que se pierden incluso están dentro de los patrimonios que están resguardados, de las reservas naturales. Entonces, no solo basta con que haya reglamentación, hay que hacer cumplir esa reglamentación. Hay que hacer cumplir la reglamentación, y hay un tema que es sumamente importante y lo acabas de mencionar, Vanessa. El tema del tráfico de especies es hoy en día un tema de seguridad nacional y que está vinculado íntimamente como actividad criminal a otras mafias, sea de drogas, sea de tráfico de armas, sea de esclavitud, ¿verdad? Entonces ya el tema del tráfico de especies no es un tema que es independiente, y mucho menos es un tema de romanticismo. Es un tema de bienestar social, de estabilidad democrática, estabilidad política, y tiene que ser abordado como tal. Dicen que quizás en el mercado negro es el tercer más importante de generación de riqueza de la trata de animales. Eso es una cifra altísima, inimaginable, después de armas, después de la trata de blancas. ¿Qué está haciendo la ciudad y qué puede hacer el país en realidad para poder tener una especie de control respecto a este tipo de cosas? Bueno, la Secretaría de Ambiente junto con la Policía Ambiental ya han generado políticas públicas para evitar este tipo de tráfico. Yo creo que la conciencia social, la conciencia en las personas ha mejorado de unos años acá, y ahora sí tenemos ya como diría yo, la gente está volcándose hacia el bienestar animal, y creo que eso es súper importante. La gente ahora piensa más en los animales, hay activistas que ya nos ayudan con estos temas, y creo que eso es muy importante. Yo recuerdo cuando era niña, cuando veíamos los monos, los guacamayos vender en las calles, y creo que eso es un paso bastante grande, cuando ahora deben haber, pero no se ve a la vista de todos como era en unos tiempos atrás, ¿no? El municipio de Quito tiene también una interesante actividad, entiendo que tienen bastante coordinación con el zoológico de Guayabamba, y se ha criticado mucho en los últimos años también, tal vez con desinformación, el accionar de estos lugares. Por un lado, pues vemos que hay un sinnúmero de especies que se encuentran en lugares que están poco adecuados tal vez para el tipo de vida que tiene tal o cual especie, por ejemplo el león, el jaguar, pero sin duda alguna los zoológicos a nivel internacional cumplen una función que es sustancial, y es el tema de la investigación, de la educación, y por supuesto también con el desarrollo de estrategias para preservar estas especies que tal vez están en peligro de extinción. ¿Cuál entonces debería ser el rol sustancial de un zoológico? El papel del zoológico ha cambiado a lo largo de las últimas décadas, y ha evolucionado hacia lo que estás mencionando. Hoy en día el papel del zoológico es un papel de educación, no simplemente una recreación pasiva de llevar a los niños a un zoológico, sino de educación, de investigación y de conservación. Hay que pensar, por ejemplo, que en muchos lugares son los zoológicos los que están haciendo reproducción en cautiverio para entonces poder reintroducir en la naturaleza individuos de especies que están críticamente amenazados y que muchas veces han desaparecido de la naturaleza. Hay numerosos ejemplos de cómo la cría comienza en zoológicos, posteriormente los animales siguen siendo criados en
centros que están especializados en esto y después se liberan en la naturaleza. Tenemos casos en México con la paloma de la isla Socorro, que se están ya, si no lo están haciendo en este momento, muy pronto se va a volver a reintroducir. Desapareció en la naturaleza. En los Estados Unidos de Norteamérica también está el caso del cóndor de California. Llegó un momento en que el total global de cóndores de California era solamente 7 individuos adultos. Hoy en día hay alrededor de unos 500 a 600 individuos. Gracias a esta Gracias a centros de recría, ¿verdad?, que comenzaron a recriarlo y a reintroducirlo, etcétera. Ese es un papel que los zoológicos pueden y deben jugar. Lo hemos visto en el zoológico de Guayabamba también, los esfuerzos que hacen importantísimos, sobre todo con el cóndor andino. Sí, no solo con ellos, sino la mayoría de los animales que están ahí han sido animales rescatados y que están optando el lugar como un refugio, como decía el doctor, hasta que puedan reincorporarse a su sistema. Hay muchos animales en Ecuador, es decir, hay mucha gente que tiene animales en Ecuador en cautiverio. ¿Cómo está esa cifra? ¿Cómo está la concienciación en los ese es un dato que yo no ecuatorianos? tengo como municipio, ¿no? Tal Claro, vez pero el Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Ambiente pueda aportar un poco. Quito? No, nosotros no tenemos ese dato. Nosotros básicamente trabajamos con, como ustedes saben, con fauna urbana, pero básicamente perros y gatos. Podríamos tal vez con la Secretaría de Ambiente tener ese dato. Claro, habría que preguntarles porque es importante saber en el Ecuador cómo está el tema de la gente que tiene animales en peligro de extinción también en sus casas, como no debería estar. Sé que hay muchos rescates, por supuesto, y un poco la pregunta era esa que le hacía yo hace un momento, ¿cómo concienciarle a la gente común? Yo no sé si sea cuestión a veces de clases sociales, porque hay personas en las que tienen satisfechas ciertos parámetros de vida que no se fijan hasta dónde puedo ayudarle al animal, en cambio. O sea, ven su prioridad, que es sobrevivir, y luego la del animal. En este caso, no sé en el Ecuador cómo sea. Seguro también influye la clase económica. Arturo, quiero responder tu pregunta y sé que el tiempo en televisión es bien limitado, pero yo quiero lanzar una cuña muy importante para el país. Adelante. Porque una de las especies de aves más amenazadas del país es el pinzón de mangle. Hasta hace muy poco tiempo habrían en la naturaleza, en la isla de Isabela, quizás unos 180 adultos reproductivos de esta especie, críticamente amenazada. Sin embargo, en Galápagos hay un programa muy importante de cría en cautiverio para asegurar que esta especie no se va a extinguir. Es un programa que está siendo desarrollado por la Fundación Charles Darwin en conjunto con el Parque Nacional Galápagos, y es el tipo de programa que merece todo el apoyo. Es un programa interesantísimo, importantísimo, para que no se nos extinga un Ecuador más. Volviendo a tu pregunta, si uno va a las poblaciones indígenas en la Amazonía, uno ve que a veces las familias tienen mascotas. O tienen 15 perros, digo yo, ¿no? Bueno, también ocurre eso más recientemente, pero si uno ve, por ejemplo, que a veces tienen un monito, a veces tienen una guanta, es decir, tienen sus animales. Esa identificación del hombre con los animales es muy antigua en todas las sociedades, en África, en Asia, en Australia, en las Américas. Y claro, hoy en día lo que ocurre es que somos una población mundial mucho más grande, y si cada quien quiere tener una mascota que proviene de la naturaleza, el impacto sobre las poblaciones silvestres de la fauna sería enorme. Y por eso es que a lo largo de los años se han desarrollado mecanismos legales para evitar esa situación. O sea, a mí me parece muy interesante también lo que dice Arturo en el tema de la economía, y está muy bien, y se ha hecho en los últimos años el tema del rescate animal, pero ¿hasta dónde podemos rescatar animales si es que nuestras condiciones de vida no nos lo permiten? Creo que va por ahí, Karina. Así es, hemos visto en estos últimos tiempos y en estas últimas semanas muchos problemas que están teniendo algunos refugios precisamente por eso, el hacinamiento. La mayoría de personas empiezan con una buena actitud, por tener un buen corazón, pero no van más allá de esto. No llegan a pensar que en algún momento esta acción de bien hacer por los animales ya se torna en un maltrato animal. El hacinamiento es un maltrato. Claro. Entonces, ¿hasta dónde llega el punto de que yo quiero velar por el bienestar de los animales, quiero rescatar los animales, pero uno tiene que pensar cuántos puedo tener, cómo y cuántos puedo tener de buena manera? Claro. Eso es súper importante en el momento en que pensemos hacer estas cosas. O sea, yo creo que
está bien ayudar, pero uno tiene que tener también criterios técnicos para este tipo de ayuda. Y por eso es súper importante el trabajo coordinado entre la sociedad civil, las organizaciones sociales, los gobiernos locales, muy importante, porque estamos hablando también de vidas, en este caso son los animalitos que se encuentran. Y un dato para ponerles en contexto lo que pasa en Quito y vamos a ver qué es lo que sucede en Guayaquil. Se calcula que en el distrito metropolitano existen unas 600,000 mascotas, de las cuales el 30% se encuentran abandonadas, el 20% tiene un hogar fijo, pequeñísimo el dato, y 50% son mascotas que tienen un techo, pero que se encuentran deambulando por las calles. Vamos a ver cuál es la realidad de la ciudad de Guayaquil. Nuestra compañera Gisela Poveda se encuentra precisamente en un centro de rescate animal. Gisela, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Van? Y bueno, yo aquí me estoy soplando porque estamos a 27 grados centígrados, bastante calor acá en la ciudad de Guayaquil. Y como tú lo habías mencionado, nosotros estamos desde el norte de esta ciudad en una casa de acogida de URRA, que es la Unidad de Rescate y Recuperación Animal de la Prefectura del Guayas. Y ya para que nos hable más del tema sobre el trabajo que realiza esta entidad con todos los animalitos, nos acompaña Natalie Toledo. Muy buenas tardes, bienvenida al Mediodía. Coméntanos la labor que realiza justamente URRA a favor de todos los animales abandonados. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, saludos allá a los chicos en Quito, especialmente a Arturito. Bueno, mira, URRA más o menos tiene 3 años de creación y desde allí hasta esta fecha más o menos hemos atendido a 6,000 animales. A diario atendemos 30 reportes y estos reportes lógicamente vienen de la ciudadanía a una línea de teléfono que tenemos y también a través de nuestras redes sociales. Quisiéramos tener un presupuesto que no sea tan limitado, quisiéramos poder ayudar a todos, pero lo que tiene que entender la ciudadanía es que nosotros tenemos que jerarquizar. Entonces atendemos a esos casos mucho más urgentes, un perrito atropellado, quizá con una fractura, con el hueso expuesto, esos son los casos que de inmediato nosotros atendemos. Y también atendemos algunos casos de familias que tal vez tienen bajos recursos económicos y que necesiten necesariamente un tratamiento que pueda ser costoso o algún tipo de cirugía, y a esas personas también les ayudamos. ¿Cómo las personas se pueden contactar con ustedes para justamente darle ayuda a todos estos animales? Si bien es cierto, yo inicié esta micro no diciendo el lugar exacto, claro. Quiero que justamente tú lo menciones por qué. A ver, nosotros no contamos como Prefectura del Guayas con un refugio y es por una decisión técnica, porque es mucho más conveniente tener un centro de tránsito. Entonces tenemos una alianza con este lugar que es Villa Canina, pero no es un refugio, esto es un hotel, pero que nosotros tenemos un convenio para un espacio físico, como ves, para que estén aquí nuestros animales que están en recuperación. Y esto es el mensaje tan importante que quisiéramos enviar, que es que nosotros queremos ayudar cada vez a más animales, pero necesitamos ayuda de la ciudadanía. ¿En qué? En lo último de este ciclo, que es la adopción. Entonces, mira, por ejemplo, Rosita, que están ahí, si la pueden ver, ella es una perrita que tiene una discapacidad visual. ¿Y producto de qué? Del maltrato. Ella fue rescatada en un concierto en Plaza Lago, en el Parque Lago, y la verdad es que le había caído alguna sustancia que desconocemos, y fíjate, ¿no? Entonces está su ojo físicamente, pero ella no lo puede utilizar, no puede ver desde un ojito. Es tan cariñosa, y no entendemos por qué la gente no se motiva lo suficiente y ya la quiere llevar a su casa, porque eso es lo importante. Aquí también tengo, por ejemplo, a Martín. Él es otra belleza. Este es un perrito de una gasolinera de la vía perimetral que algunas personas bondadosas de vez en cuando le daban de comer, pero fue golpeado por un tráiler que fue a poner combustible. Nosotros ya lo recuperamos, está perfecto. Entonces lo que necesitamos es eso, la intención de buenas familias que quieran acoger a estos animales. Justamente, ¿y cuáles son los requisitos que ustedes solicitan para que las personas puedan adoptar? Mira, nosotros en eso sí somos bastante estrictos, porque creo que algunas fundaciones y organizaciones un poco lo que te piden es la planilla de luz más o menos y ya usted se puede llevar un animal. No, nosotros sí tenemos ciertas normas que cumplir, entre ellas está llenar un formulario, luego hacemos una inspección de la vivienda donde va a estar nuestro animal recuperado. Y finalmente ya hacemos un contrato, ¿no?, de adopción. Nuestros animales siempre van esterilizados, esto es importantísimo, justamente el problema que hay al menos en la ciudad de Guayaquil, porque pienso que allá en estudio preguntaban cuál era la problemática acá. Sí tenemos una cifra, son 25,000 perros abandonados en situación de calle aquí en la ciudad de Guayaquil. De hecho, Guayaquil es la ciudad con mayor incidencia, más alta densidad de perros callejeros. Entonces, la importancia de esterilizar a todos los animalitos para evitar la sobrepoblación animal. Exactamente, inclusive hay muchos mitos, ¿no? Hay gente que dice, no, es que mi perrita debe por lo menos una vez tener una camada.
porque esto le va a ayudar en la salud. Nada que ver. Y también hay gente que sigue comprando, ¿no? Animales en tiendas, en las mismas calles, aunque está prohibido. Y en realidad, si quieren tener otro animalito en su casa, qué mejor que ayudar a un animal que esté desprotegido como ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Natalie. Bueno, acá también estamos transmitiendo en vivo, Natalie, con Denise Caballero. ¿Cómo está, Denise? Coméntanos la importancia justamente de todo lo que ustedes hacen, y también ustedes trabajan con fundaciones. Sí, claro, bueno, más que nada pues nosotros la importancia de que la ciudadanía se involucre y sea parte de lo que son nuestros rescates, no solamente las llamadas, sino también pues que nos ayuden con hogares temporales, que es lo que nosotros necesitamos mucho más. Y las adopciones, sin adopciones pues lamentablemente no tenemos animales que salgan a nuevos hogares y que se liberen espacios para seguir ayudando. Ok, muchísimas gracias, Denise. Y bueno, volvemos acá con Natalie o Arturito. Me están diciendo algo que tú quieres, justamente una pregunta por ahí. Más que una pregunta, quiero saludarle a la Nati. ¿Me escucha? Hola, Nati. Claro, hola, Arturo. ¿Todo bien? Qué Qué gusto verte. ¿Ah? También. Qué chévere, siempre tú inmiscuida además en estos casos fantásticos en los que se trata de ayudar, eso es importante. Quisiera escuchar más o menos tú qué le dirías a la gente y cómo le incentivas a la gente justo para eso, para que adopten, que es esa parte que falta y fundamental. Debería ser prohibido comprar en realidad mascotas, debería haber una legislación que lo prohíba y otra por supuesto que proteja a los animales. ¿Qué motivación o qué te motivaría a ti para tener una mascota? Yo, por ejemplo, sé que las mascotas suben las defensas a los niños, entre otras cosas, entre otras tantas cosas. Claro. ¿Tú qué le podrías decir a una familia ecuatoriana para que adopte? Bueno, en realidad gracias por la pregunta, Arturo, de verdad que me da mucho gusto verte. Y la razón principal de tener un animal en la familia es que no hay más grande satisfacción que haber podido ayudar a un animal que fue violentado, maltratado. Es decir, es la mejor forma de mandar el mensaje de erradicar la violencia, ¿no? Y finalmente somos más felices, eso es un hecho. Uno es más feliz con un animal en su casa. Además, le enseñamos distintas responsabilidades a los niños si es que los tenemos en casa. Porque sí hay que cambiar la concepción esta de que el animal es de compañía, ¿no? Entonces es la tenencia responsable. No, eso se acabó. Tenemos que hablar de convivencia responsable, que es un término a propósito que nosotros estamos tratando de incorporar en el lenguaje de la ciudadanía, porque no es que ellos son míos, no es que son una pertenencia, porque no son un objeto, ¿no? Son seres sintientes, así debería decir la legislación. Pero mientras tanto nosotros sí tratamos de que la gente hable de convivir. Yo vivo con esos animales, son parte de mi familia y como tal, entonces debo protegerlos y también respetar sus derechos. Hay gente que tiene perritos, Arturo, y los tiene encerrados todo el día, nunca salen a pasear, les dan la comida que no es adecuada. Entonces por eso nosotros también creamos esta guía práctica, te la voy a mandar a Quito también. Buenísimo. Una guía muy práctica en cuanto a cuidados, higiene, vacunación, desparasitación, porque eso es parte de cuidar bien también a un animal. Natalie, y para las personas que están muy interesadas en contactarlos, ¿cómo pueden hacer? Bien, nosotros tenemos un número en Urra que Denise me va a soplar. 229 04 24. Qué papelón, ¿no? Me falta, es que entretener dos perritos aquí, pero bueno, estamos en las redes sociales, Urraguayas, estamos trabajando por esto, así que esperamos contar también con el apoyo de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalie, por habernos justamente acogido en esta casa de refugio. No sé si ustedes tienen alguna consulta más o nos vamos ya. Ya me están diciendo que nos vamos. Dale, una última pregunta a la Nati, si ya está acostumbrada a los 27 grados centígrados. Ah, ya, está diciendo Arturito de cómo sientes este calor que estamos aquí. Ya acostumbrada. Bueno, ya son 10 años. Sí, ya son 10 años aquí en Guayaquil. Adoro este calor, Arturito. Pero Fantástico. de vez en cuando sí estoy visitando Quito. A la próxima te aviso. Avisará. Qué gusto verla. Un saludo a las dos. Muchísimas gracias y adelante con ese fantástico trabajo. Te vemos siempre. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos después de este importante y completo informe, además de estos buenos mensajes, a nuestra primera pausa, pero vinimos ya, no se mueva, queremos escucharle también, llámenos. Hoy
Hoy al mediodía estamos hablando de la protección de los animales, de sus derechos, y si bien es cierto, muchas mascotas forman parte integral de la familia, están en la mayoría de los hogares ecuatorianos, pero ¿hasta dónde debemos quererlos, mimarlos, atenderlos? Se habla por ahí que hay una humanización de nuestras mascotas. Arturo Barriga preparó la siguiente nota. Atribuirle características y hábitos humanos a nuestra mascota es un error, según nos explica Miguel Montalbán, adiestrador canino. Yo sé que a veces mucha gente me dice, pero es como mi hijo. Sí, es como tu hijo, pero no lo tratas como un bebé. No lo cargues mucho porque el perro quiere correr. No lo lleves a la cama porque el perro quiere ir a explorar. No quedes acostado viendo una película contigo de 3 horas. Por eso festejar su cumpleaños, sobreprotegerlo, compartir la cena con él o vestirlo puede llegar a desencadenar problemas de comportamiento en ellos. Mucha hiperactividad, ¿verdad? Entonces por eso la gente a veces se queja, porque mi perro se me come el mueble, se me come el celular, las zapatillas, porque el perro quiere descargar energía. Y la única manera es su frustración, o muerde las cosas o te puede morder a ti, porque está frustrado. O se vuelve más pasivo y más nervioso, ¿sí? Porque de tanto humanizar el perro no es que necesita solo amor, necesita y requiere de muchas otras cosas, ¿no? El especialista recomienda eliminar cualquier práctica que veamos que afecte su comportamiento, que les incomoda, que invade su espacio animal. Toda la etapa crucial que es importante del perro, que es de 2 a 8 meses, lo único que le has nutrido es mucho amor y mucha excitación, muchas emociones. Bueno, tienes que darle unas reglas, límites y decirle hasta cuándo tienes que jugar, con esto puedes jugar, con esto no, y nutrir que te siga. Pero no, pues ahí lo que la gente hace es duerme conmigo todo el día y no te desprendas de mí para cuando te vayas llores por mí. O sea, el perro ese es el problema. Por eso el perro a veces no se quiere ir a un hotel o no se quiere ir, si en un hogar temporal ya no se quiere ir a una casa definitiva porque lo has humanizado y está ahí pegado contigo. Además de darles cariño, debemos disciplinarles y fomentar el ejercicio. No caminar todos los días. El perro te va a amar. Si tú te fijas en un horario y dices, ok, 7 de la noche porque es más fresco para ellos, saco a mi perro, me voy a caminar. Pero no que vaya oliendo todo, porque ahí el perro manda. Tienes que ir tú con el perro al lado o atrás y caminas 2, 3, mínimo 2, 3 kilómetros. El perro es feliz. Estamos hablando un poquito tras cámaras y nos decía pues nuestra invitada, nuestra experta, de que esta es una forma de maltrato, también humanizarle a la mascota. Creo que sería interesante profundizar un poquito en esta afirmación. Claro que sí, los animales son animales y ellos tienen que vivir como animales. Es como que a una persona le podríamos reducir su espacio o tratar como un animal. Es lo mismo en el caso de los perros, de los gatos. Si bien es cierto, ellos llenan un espacio grande en nuestra vida, nos dan tanto amor, nos llenan de satisfacciones. Muchas veces tenemos carencias afectivas que ellos vienen a cubrir y es por eso que creo que a través del tiempo esto ha ido trascendiendo y creemos también, como conversábamos hace un rato, puede ser tema de esnovismo, de consumismo, el que haya llegado a este punto, ¿no? Los animales son seres maravillosos, pero los tenemos que tratar así, como animales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podría pasar con un animal, con una mascota que se le empieza a humanizar? ¿Por qué sufriría? Porque dicen que podría sufrir de alguna manera. ¿Cómo sufre? Bueno, ese es un tema, Arturo, me estás viendo, pero realmente yo creo que yo preferiría que... Porque aquí estamos hablando de dos grandes grupos de animales. Así es. Estamos hablando de toda esa gran cantidad de especies que se convierten en mascotas, que han coevolucionado con el hombre. Así es. El perro, el Canis familiaris, coevolucionó con nosotros. Pero también estamos hablando de toda una gran cantidad de especies que son parte de la biodiversidad, son especies silvestres, ¿verdad? Y entonces la manera en que hay que tratar el tema es diferente en cada caso, ¿no? En el caso de los animales, el humanizarlos, yo creo que coincido, puede ser un error. Al fin y al cabo, yo creo que es una decisión de la familia o de quien convive con esa mascota. Por supuesto. Y es un tema sumamente personal y muy complejo de tratar, ¿verdad? Sí. Claro que sí, porque hay cada vez más gente. En realidad, tener mascotas se ha puesto como de moda. No es tan bueno que las cosas se pongan de moda, sino que se hagan para perdurar en el tiempo. En este caso, concienciarnos respecto a la importancia y al buen trato con los animales. Sí. Entonces, le repito a usted la pregunta. ¿Cuál es el daño que le puede causar a una mascota tratarle como persona? Bueno, desde el daño etológico que causaría en un animal. Porque, por ejemplo, para nosotros podría estar bien
ponerle un saco a nuestro perro, pero los animales tienen su pelaje para protegerse del frío. Entonces, no necesariamente necesitan tener un saco o un abrigo para salir. Los zapatos que sean... A menos que vive en Quito en una noche como hace 2 noches, de que duerma afuera, necesita una chompa, no un saco. Pero bueno, entiendo. Pero es de ese tipo de cosas. Es, por ejemplo, como decía el doctor, en el caso de los animales exóticos, cuando se han acostumbrado a vivir con las personas, en el momento en que llegan a su hábitat, empiezan a sentir y empiezan a sufrir porque han estado acostumbrados a otro tipo de vida. Entonces, bueno, me pongo a pensar en el caso de que nosotros hemos tratado a un animal como una persona, y yo siempre les digo eso a mis clientes, ¿no? Si usted le da comida, porque yo he tenido clientes, es que yo le doy la comida en la boca con cuchara, es que mi perro solo come esto y esto y esto, y yo les pregunto, en el momento en que yo le falte por alguna razón, o yo tengo que viajar y tengo que dejar encargado a mi animal, no es lo mismo que yo le encargue y le diga, bueno, aquí está mi perrito al que tanto quiero y precisamente por eso le dejo encargado. Pero no es lo mismo que yo diga, sí, pero por si acaso mi perro come esto, hay que darle así. Entonces son cosas en las que los animales van a empezar a sufrir porque no nos tienen a nosotros para brindarles este tipo de cosas que nosotros hemos criado y hemos generado en ellos. Es una cuestión de etología del temperamento de los animales también y de cómo empezamos a afectar su comportamiento. Y a propósito del consumismo también, hágase la reflexión, y está muy bien que se haga estas campañas de protección de los derechos de los animales, pero recuerde que también hay niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de abandono, que tal vez los recursos que usted está invirtiendo en shampoos, en paletas, en pasteles, en ropa para los animalitos que tal vez no necesitan, que lo mismo necesitan niños, niñas y adolescentes. Le dejo con esa reflexión y le damos paso a Gonzalo Tixi, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito y que tiene una inquietud. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera hacer un aporte sobre la tenencia y el manejo responsable de las mascotas. Ventajosamente, en el Estado de Derecho, todo está legislado. Todo está legislado. Y tenemos el acuerdo interministerial 116, que está publicado en el 4 de febrero de 2009, en el que realmente nos están especificando sobre la tenencia y manejo responsable de las mascotas. Y en el artículo 3 está indicando con tanta claridad cómo un propietario, un tenedor, debe estar obligado a cumplir sus derechos y sus obligaciones. La mascota tiene derechos y tiene obligaciones. Entonces es importante de que eso se genere una cultura de la tenencia de los animales. Una cultura para evitar que los animales estén fuera de la casa. Sería sumamente importante para las ciudades y estaríamos también evitando que los animales sean callejeros. Entonces, me gustaría realmente que en ese sentido se pueda apoyar y ayudar a estas mascotas. Esa es mi aporte, le podría decir, que me gustaría que se lo vea el acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura. Estamos dando la pauta para una tendencia saludable. Gracias, Gonzalo. Muy importante, y usted nos recuerda que existe reglamentación, que existe legislación y también que es importantísimo que haya esta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, llámese gobiernos seccionales, llámese gobierno central, pero también, amiga y amigo televidente, de su responsabilidad. Y creo que en este punto, a manera de conclusiones, yo creo que hay y nos hace falta el tema de la educación ambiental, ya sea cuando hablamos de mascotas, de animales urbanos, de fauna urbana, pero también cuando hablamos de conservación del planeta. Es sumamente importante. Ayer precisamente se publicó el artículo de una investigación en Argentina donde vinculaban el conocimiento y la educación en los sectores rurales con la conservación de cóndor en el norte de Argentina. Y es muy interesante porque la conclusión del artículo era que hay una vinculación
bien clara y muy sólida entre los niveles de educación y de entendimiento de la sociedad en relación a estas especies y entonces el compromiso de la sociedad en conservar esas especies, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente importante tener mecanismos de educación ambiental en el sentido de trabajar con la población, darle a la información que es necesaria para que ellos aprecien estas especies. Y en ese sentido voy a comentar algo que es bien importante, coincidiendo con el señor Gonzalo. La tenencia responsable de mascotas es muy importante. Se sabe, hay pruebas, se ha investigado en múltiples ciudades, en múltiples países, que la primera amenaza a las aves en las ciudades son los gatos callejeros. La sobrepoblación de gatos callejeros en nuestras ciudades acaba con nuestras aves. Y eso es básicamente un problema que también tiene una raíz de educación. Por supuesto. Entonces la educación es sumamente importante. Clarísimo. Entonces nosotros vamos a ir en este momento ya a nuestro segmento. ¿Se dice qué? A ver un poco qué es lo que dice la gente respecto a este tema. ¿Me ayudas? Vamos viendo cuáles son los que salen y nos van ayudando cada uno de acuerdo a su especialidad. Se dice que los animales tienen sentimientos. ¿Nos podrías tú ayudar en esto? Claro que sí. Es cierto, ¿no? Son seres vivos que tienen sentimientos. ¿Se ponen bravos? ¿Se ponen mal genios? Se ponen tristes, se deprimen, felices. Claro. ¿Pasa? Claro que sí. Eso, en realidad, quienes tenemos una mascota sabemos que así es. Vamos a ver, nuestro segundo Se dice que de la tarde nos propone lo siguiente. Para los gatos, nosotros somos sus sirvientes. ¿Será más o menos así? ¿Qué dice usted? ¿Será...? Pero dicen que el temperamento de los gatos es terrible y es así como nos ven. Más o menos, ¿no? Sí. Son especiales los gatos, sin lugar a dudas. El tercer Se dice que de la tarde nos propone. Las mascotas son como hijos. Un poco es así. Es como nosotros queramos verles, ¿no? Yo creo que son parte de nuestra familia y tienen todos los derechos como estábamos viendo, pero tenemos que tener también nuestro espacio. Si tenemos hijos, pues nuestros hijos están primero que nuestros animales. Algo importante, yo creo que sobre tener mascotas, y usted me podrá corroborar el tema, es que si uno tiene una mascota lo antes posible, le ayuda a concienciar sobre la importancia de los animales en general. Algo que no pasa si uno no tiene mascotas. Es decir, te ayuda a pensar en eso, ¿no? Pienso que es así. Pienso que la mascota puede jugar un papel fundamental en la educación de los niños. Claro. Y que eso crea cierto nivel de conciencia en cómo se tratan a los animales. Estoy de acuerdo. En el resto de animales. Al menos esa fue mi experiencia. Sí, la mía también, se lo aseguro. Vamos a ver, ¿qué dice nuestro último Se dice que de la tarde? ¿Los animales tienen derechos reconocidos? ¿Cómo está la legislación en este momento? Pues sí, ahora la ordenanza y la legislación como tal establece los derechos de los animales. Sobre todo tenemos que pensar un poco en las 5 libertades del bienestar animal y basarnos en los derechos que ellos tienen. Chévere. Lo último para ir terminando, porque viene Wilson Reynoso ya, amigos televidentes, no se muevan, es en Quito hace poco hubo un movimiento el que estuvo preocupado porque había mucha fauna urbana. Es decir, habían dueños de muchísimos perros, en este caso, que estaban deambulando por la ciudad. ¿Qué se está haciendo con eso? No entendí bien tu pregunta, bien. Esta fauna urbana de estos dueños que tienen más de 2 o 3 perros, pero que están deambulando en ciertos lugares, por ejemplo en la Carolina o en lugares públicos. ¿Qué se está haciendo con esos animales? Hubo un movimiento hace poco tiempo que estaba preocupada porque decían que podían llevárselos a sacrificar. Bueno, eso no está sucediendo. El tema de regulación de la ordenanza contempla que la Agencia Metropolitana de Control sí está siendo más... rigurosa. Sí, está siendo más rigurosa, pero no es que se los llevan para sacrificar. Eso es totalmente falso. Es bueno que topes el tema porque realmente se ha estado dando mucha cabida a estos rumores que no son ciertos. Campañas de esterilización permanentes en el Distrito Metropolitano de Quito, Eso seguimos haciendo y hemos hecho ya más de 7,000 en este año y vamos a continuar hasta diciembre con las campañas de esterilización. Muchísimas gracias a Karina Pisco, coordinadora general de Urba Animal de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Gracias, un mensaje final, por favor, Hugo, a propósito de que ayer fue el Día Mundial de los Animales. En este momento, pues que nosotros tenemos un país maravilloso, biodiverso, megadiverso. Yo creo que la educación debería empezar por casa, ¿no? Si pensamos que la primera amenaza contra la fauna silvestre es la destrucción de hábitat, yo quisiera recordar las frases de un naturalista alemán que vivió muchos años acá en Quito, Arturo Eisler. Arturo Eisler dijo hace medio siglo
que la civilización humana comenzó con la tala del primer árbol y va a terminar con la tala del último árbol. Entonces, los animales son muy importantes, preservemos su hábitat, evitemos la explotación irracional de la fauna silvestre y, por supuesto, tengamos mascota de una manera responsable, porque la tenencia inadecuada de mascota atenta contra el patrimonio natural del país. Muchísimas gracias a Hugo Arnal, director WWF en nuestro país. Excelente la labor que desempeñan ustedes desde su organización y ustedes, por supuesto, también desde la Secretaría de Salud del municipio. Pero acuérdese usted, amiga y amigo televidente, que como en todas las cosas debe haber una corresponsabilidad. Usted también juega un papel importante para la preservación y para la protección de los derechos de los animales. Aprenda también a tener mascotas en la casa. ¿Cómo es que es mejor para ellas y para nosotros? ¿Cuál es la mejor convivencia? Bueno, usted también debe un poco ir aprendiendo y nosotros poder ser mejores dueños en este caso, pero más que dueños, compañeros. Muchísimas gracias por su participación. Ya viene nuestro compañero Wilson Reynoso, porque hoy es jueves y tenemos nuestro segmento Inclusión en Acción. Inclusión en Acción es el segmento que iniciamos en este momento, dándole la bienvenida al famosísimo Wilson Reynoso. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto, Arturo, Vanessa. Hoy voy a estar pendiente del partido, ¿no? Por supuesto. 18:30, ¿no? Bueno, aspiramos que por lo menos esta vez sí tengamos un triunfo especial. Dicen que Chile no va con todas, pero esperemos a ver qué es lo que acontece con la estrategia del técnico interino. Y tomando en cuenta de que ojalá gane Argentina, ¿no es cierto? Y también pues, gane el otro partido local que tenemos para el día de hoy. Si eso llega a pasar, Ecuador tendría todavía un poquito de vida. Por ahí tenemos una pequeña esperanza. Pero bueno, en materia, nosotros tenemos nuestro segmento Inclusión en Acción. Hoy vamos a hablar sobre el acceso a la justicia. Efectivamente, leyes y políticas públicas hacen factible de que también se hable de un acceso a la justicia en igualdad de condiciones. ¿Por qué no tomar en cuenta personas con discapacidad? Nos presentamos a esta hora una muestra del trabajo realizado en torno a este tema, el acceder a una justicia digna para todas las personas que tienen un tipo de discapacidad y sobre todo que sean atendidos como se debe. Veamos y escuchemos el reportaje. Roger Cusme es no vidente, se desempeña como juez de la familia en Pichincha. Hay que luchar con más fuerza para poder alcanzar nuestros objetivos. Que si es posible trabajar con honestidad. Con su equipo de trabajo y el apoyo de su computador y lector de pantalla JAWS, revisa procesos, despacha providencias y se prepara en cada audiencia. Es muy rápida la agilidad del doctor, en cuanto a la mía también tengo que hacerlo lo mismo. Es parte de una política pública impulsada por el CONADIS y el Consejo de la Judicatura, iniciado en septiembre del 2015 con la firma de un convenio de cooperación mutua donde se ve la importancia del respeto de derechos a personas con discapacidad. Hemos capacitado a los funcionarios judiciales para que sepan cuáles son sus obligaciones en relación específicamente a las personas con discapacidad. Hoy lo consolida con la firma de un nuevo convenio que contiene protocolos y rutas para la atención a todas las discapacidades. Va a dar claridad para que pueda uno mismo actuar con una norma y una ley. Con este plan de acción, lo que se quiere es erradicar la discriminación y que quienes tenemos discapacidad seamos respetados. El Ecuador tiene una ley, creo que es una ley bastante moderna, es una ley que da cuenta de lo que el Ecuador ha hecho en beneficio de las personas con discapacidad. Además, se contará con intérpretes de lengua de señas, los que están calificados como peritos y formarán parte de todas las dependencias judiciales del país. Wilson, importantísimo, en altos cargos, ¿no? Sí, sí, en altos cargos ya de a poco se van insertando nuestros compañeros con discapacidad. Quienes han estudiado leyes están ya formando parte de juzgados. En el caso de Roger Cusme es abogado de familia, de niñez. Entonces podemos destacar este trabajo. Pero yo creo que esto va más allá, ¿no? Porque ya de a poco tendremos también intérpretes de lengua de señas para que los juicios para personas con discapacidad auditiva sean justos. Vanessa, antes era muy difícil, ¿no? Era muy difícil y yo creo que la inclusión debe llegar a todas las esferas, a todo el ámbito de la justicia, de la educación, como hemos visto en este espacio. Por ejemplo, antes era muy complejo
el que tengamos un juicio digno. ¿Por qué? Porque no contábamos con las seguridades, con las traducciones para personas con discapacidad auditiva. En el caso de personas con discapacidad visual, por ejemplo, y otros casos, se utilizaba un sistema bastante, es más, ni siquiera presencial, porque se juzgaba al ojo, como decimos aquí. Ahora ya las cosas van cambiando, existe la misma igualdad, respeto de derechos y sobre todo también tiene usted la posibilidad de denunciar en el caso de que no sea atendido. Porque también hay que tomar en cuenta de que todavía existen algunos abogados, algunos jueces que todavía no están siendo capacitados o no entienden el mensaje, pues como lo ha dicho el señor presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, se puede hacer la respectiva denuncia para que usted tenga la respuesta a lo que usted requiere. Excelente, Wilson, qué buena noticia, me parece súper bien esos avances que hemos visto pues en algunas esferas. Hablamos de la educación hace algunas semanas, hoy estamos hablando de la justicia, Arturo. Son exactamente las 12:59 con algunos segundos. Wilson, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna cosa más antes de despedirnos? Sí, vea, déjeme decirle que me voy a poner por primera y última vez la camiseta del Ecuador. ¿Por qué por última? Pero primera por y primera última, nomás. ¿cómo se debut y despedida? No, primera. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esa camiseta no me queda, me la han hecho muy pequeñita. Eso puede ser, eso puede ser. Sí. Oye, Wilson, a propósito del tema de mañana, y le decimos, amiga, amigo televidente, que se conecte a las 12 en punto, estaremos hablando de la ansiedad y el miedo. Oiga, usted... Algo que le dé ¿usted tiene ansiedad o ansiedad? miedo. ¿Usted da ansiedad? Yo le pregunto a usted. ¿A mí? Claro. Vea, yo tengo... Miedo no tengo. Miedo no tengo. Ansiedad a veces sí. Sí. Cuando estamos con una depresión. Nos da un claro, a veces la ansiedad a todos nos da una ansiedad. A mí me da ansiedad el partido de hoy, Arturo. Claro que sí, por supuesto. Y seguro también a Fernando Estrada, que está ya acomodado. Pero le cuento para concluir. Yo tengo una ansiedad. A ver. La ansiedad de que Liga Deportiva Universitaria, ojalá las cosas mejoren. Siga ganando, siga ganando. Esa es la ansiedad que tengo cada vez que inicia el partido. Conmigo será hasta la próxima. Estamos por buen camino. Viene el equipo. Sí, viene el equipo. Nos hasta despedimos. Mañana, un abrazo. Hasta mañana. Chao, chao.